Hoy vamos a celebrar la fiesta de los santos Cirilo y Metodio. Eran dos hermanos del siglo IX, que Metodio era el mayor. Pronto descubrió su vocación de monje y más tarde su hermano Cirilo, que tenía una carrera, digamos, pública o política importante, también descubrió su vocación al sacerdocio. Y entonces entre los dos evangelizaron lo que llamamos los pueblos eslavos, es decir, Rusia, Bulgaria, Rumanía, los Balcanes en general. Y como los pueblos eslavos no sabían ni latín ni griego, entonces Cirilo acomodó el alfabeto griego haciendo una serie de variaciones para que los eslavos pudieran leer la palabra de Dios y entenderla. Es lo que hoy conocemos como el alfabeto cirílico, que está presente en toda la Europa oriental, el cirílico. Bueno, pues estos dos hermanos estuvieron evangelizando los pueblos eslavos. Vamos, por lo tanto, hoy a hacer memoria de ellos. El Papa Juan Pablo II los nombró a los dos copatronos de Europa junto con San Benito. Luego, por lo tanto, en la liturgia tienen su importancia como patronos de Europa. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreras a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario.
no andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Como sabéis, durante todos estos días estamos leyendo como primera lectura el libro del Génesis. Sin embargo, hoy hacemos como un paréntesis porque la liturgia, como os decía al principio, quiere dar su importancia a esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio que evangelizaron los pueblos eslavos. Además, en un momento difícil, en el siglo IX, donde ya Bizancio, Constantinopla, pues quería o actuaba de una forma un tanto autónoma con respecto a Roma, y sin embargo estos dos hermanos, Cirilo y Metodio, no solamente nunca rompieron con Roma, sino todo lo contrario. Ellos evangelizaban a los pueblos eslavos y tenían una gran y buena relación con Bizancio, con Constantinopla, pero de vez en cuando iban a Roma para recibir del Santo Padre las directrices para evangelizar. El Santo Padre, además, reconociendo que esos idiomas para él, incluso para el Santo Padre, desconocido, ese idioma eslavo, cuando en Roma era la liturgia latina, pues les dio pie para que ellos adaptaran la liturgia a esos pueblos eslavos y a sus formas de hablar, a sus idiomas. Bueno, pues hoy precisamente hemos leído como primera lectura este fragmento de los Hechos de los Apóstoles, donde el propio Pablo y Bernabé, que han empezado predicando el Evangelio y el reino de Dios al pueblo judío, sin embargo, muchos de ellos rechazan la predicación de Pablo y Bernabé. Y entonces, ¿qué hacen? Predicar a los gentiles, a todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. Dice Pablo a los judíos, teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicaremos a los gentiles. Gracias a esto, los pueblos que no somos judíos hemos conocido la palabra de Dios y hemos sido evangelizados por los apóstoles desde el primer momento de la Iglesia. Los gentiles, dice el libro de los Hechos, cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. Nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque gracias a estos hombres que dedicaron su vida a la predicación del reino, nosotros hemos conocido la salvación de Jesucristo nuestro Señor. Y en el Evangelio también vemos cómo el propio Jesús, aparte de los discípulos, los apóstoles que le acompañaban habitualmente, tiene que contar con otros muchos discípulos para anunciar el reino. Y por eso, en el Evangelio de hoy, San Lucas nos dice que el Señor designó a otros 72. Es decir, que la predicación del reino se iba ampliando y no era suficiente ya con los apóstoles. Había que enviar a otros discípulos para que siguieran predicando y anunciando el reino de Dios. Y el mismo Señor, el mismo Jesús, es consciente de que la mies es abundante, es decir, que el anuncio del reino de Dios es para toda la humanidad y por lo tanto es para muchísima gente y no basta con él y los 12. Hay que, asignar
o designar a otros muchos, porque el reino de Dios merece ser conocido por todos los hombres. Por eso nos dice, la mies es abundante y los obreros pocos. Y no nos dice, hay que buscar a más discípulos. No, rogad, pues al dueño de la mies, rogad a Dios, al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies. La oración pidiendo misioneros, pidiendo personas que sean capaces de anunciar el Evangelio, dejándolo todo, como hicieron Cirilo y Metodio. Lo dejaron todo precisamente para anunciar, para evangelizar a los eslavos, en este caso del Evangelio, para anunciar el reino de Dios. Y dice, dejadlo todo, no llevéis ni alforja, ni sandalias, ni bolsa, dejadlo todo y sencillamente vosotros y la palabra de Dios. Y ese reino de Dios que vais a anunciar se va a traducir en paz. Por eso, cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. El reino de Dios se traduce en paz. Y por eso se anuncia la paz. Y si allí hay gente de paz, dice San Lucas, descansará sobre ellos vuestra paz. Y si lo rechazan, lo hemos visto ya en la primera lectura, que hubo muchos judíos que rechazaban a Pablo y Bernabé, si rechazan el anuncio del reino de Dios, que esa paz vuelva a vosotros. No tenéis por qué violentaros, sencillamente no os rechazan y no aceptan lo que vais a anunciar, pues nada, tranquilamente, con libertad, os marcháis y que la paz vuelva a vosotros. Sin embargo, todo lo contrario, si os reciben, acomodaos a esa casa. Si os dan de comer y de beber, pues el obrero merece su salario y por lo tanto, quedaos en la casa y comed y bebed lo que os pongan. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos. Es muy propio del anuncio del reino de Dios, el curar a los enfermos que haya en ella y decidles, anunciadles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si lo aceptan así, pues llegará esa alegría también a los corazones de aquellos que os aceptan y a vuestros corazones porque habéis sido aceptados. Vuelvo a insistir en lo que vivieron estos dos hermanos, Cirilo y Metodio. Ellos vieron, había por los alrededores del Mar Negro, estos países alrededor del Mar Negro, pues había comunidades judías y ya empezaba también, estamos hablando del siglo IX, ya empezaba también a difundirse el Islam. Por eso hay algunos pueblos cercanos a Rusia que todavía hoy son musulmanes, en su mayoría. Bueno, pues ya había también en esos países alrededor del Mar Negro algunas pequeñas comunidades del Islam. Y gracias a la evangelización de Cirilo y Metodio, gracias a esa evangelización hubo infinidad de conversiones a la fe católica. Judíos, musulmanes y cristianos que por influencia de Bizancio, de Constantinopla, también eran ya cristianos. Bueno, pues gracias a la evangelización de estos dos hermanos hubo infinidad de conversiones a la fe católica y siempre ellos, los dos hermanos, predicando la unidad de la Iglesia, de tal manera que cuando nosotros en el credo decimos creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica, ellos lo llevaron a la práctica. Hicieron de la Iglesia una y además católica, es decir, universal. Todos fueron creyendo en esa palabra del Señor. Pues esto es lo que hoy celebramos. Y ya digo, San Juan Pablo II
que escribió una encíclica precisamente sobre el anuncio de la palabra de Dios, la evangelización de los eslavos, hablaba de estos dos santos, de Cirilo y Metodio, y fue él el que los nombró copatronos de Europa. Pues claro, es toda una parte importante de Europa, toda la Europa oriental a la que ellos evangelizaron. La evangelización de los pueblos eslavos. Y junto con San Benito son los tres copatronos de Europa. Pues hoy nos encomendamos a ellos, a Cirilo y Metodio, para que de la misma manera que ellos supieron evangelizar y dar testimonio del reino de Dios, pues que nosotros asumamos también los valores del reino y seamos capaces de contagiar, de transmitir los valores del reino a todos aquellos que nos rodean, a nuestros hermanos que están también deseosos muchas veces de escuchar la palabra de Dios.